En Afganistán, en la década de los 60-70, parte de las mujeres usaban minifalda y vestido, viajaban solas, iban a la universidad y trabajaban fuera de casa, todo lo contrario a la actualidad. En 1967, Albania fue proclamada como el primer estado ateo del mundo. La religión fue prohibida y cualquiera que violara la ley sería encarcelado de 3 a 10 años. Intentar escapar de una prisión en Alemania es legal. Esto se debe a que las leyes consideran como la libertad un instinto básico humano. Sin embargo, si el escapista daña alguna propiedad, asesina o asalta a alguien mientras escapa, será culpable de sus crímenes. Andorra en sus 1000 años de historia nunca ha luchado contra nadie. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros países en declarar la guerra a Alemania, a pesar de no tener ejército. Y como sus demandas fueron ignoradas en el Tratado de Versalles, permaneció en guerra con Alemania hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939. La capoeira fue creada en Angola, un método de defensa que usaban los esclavos contra las armas de los colonos. El Puente del Diablo es un puente de piedra calizo esculpido por las olas del mar. Los nativos del país creían que el diablo vivía allí, ya que el estruendo y la fuerza de las olas que llegaban impedían el escape de quien ingresara. Los esclavos llegaban a ese lugar para suicidarse, buscando escapar de su condición de esclavo. Un litro de agua potable es más caro que un litro de petróleo en Arabia Saudita. La gran mezquita de Argel alberga el minarete más alto del mundo, 265 metros. Esto lo convierte en el edificio religioso más alto del mundo. Argentina tiene el mayor número de psicólogos per cápita. En Buenos Aires incluso hay un distrito que se llama Villa Freud, y es que en Argentina hay un psicólogo por cada 650 habitantes, y en Buenos Aires uno por cada 120. Armenia es el único país del mundo que requiere que los estudiantes tomen lecciones de ajedrez en la escuela. El 80% de los australianos juegan a las apuestas, el mayor en el mundo. La Gran Barrera de Coral es la estructura viviente más grande del planeta, e incluso tiene su propio buzón de correos. Además, uno de los presidentes de Australia entró en el libro Guinness de los récords por beberse 2 pintas y media en 11 segundos. El primer zoológico del mundo, fundado en 1752, sigue funcionando en Austria. El primer pozo petrolífero del mundo se excavó en Bakú en 1847. Hay una isla en Bahamas que, aunque esté deshabitada, se puede encontrar una pequeña población de cervos silvestres que están habituados a nadar en el mar. Si un estudiante copia durante un examen en Bangladesh, podría ir a la cárcel. Barbados tiene la tasa de suicidio más baja del mundo, y las mangostas son un animal común en esta isla. Fueron traídas desde la India en la década de 1870 para eliminar la población de ratas, pero fracasaron, así que ahora son simplemente parte de la isla. En Bahrein, los trabajadores tienen la tasa de impuestos más baja del mundo, 0%. El récord mundial al país democrático que más tiempo ha permanecido sin gobierno es propiedad de Bélgica, con un total de 589 días, entre los años 2010 y 2011. Una de las canciones más populares de Madonna es La Isla Bonita, donde cuenta de un lugar de naturaleza salvaje y libre. El sitio que inspiró la composición es el Cayo de San Pedro, el más grande del país. Las serpientes son veneradas en Benín, tanto que son bienvenidas en las casas de la gente para comer, y hay un edificio llamado el Templo de las Pitones, que alberga 50 pitones reales que los turistas pueden visitar. La era soviética nunca terminó realmente para Bielorrusia, la que es a menudo llamada la última dictadura de Europa. La policía secreta es conocida como la KGB y la agricultura comunal todavía se practica. Desde que se disolvió la Unión Soviética, solo ha habido un presidente, el cual ha conservado el sentimiento de la Unión Soviética. Birmania es uno de los 3 únicos países del mundo, junto a Liberia y Estados Unidos, que no utiliza el sistema métrico. Solo hay 2 ciudades en el mundo con más de 100.000 habitantes a partir de los 4.000 metros de altura, ambas bolivianas: Potosí, con casi 200.000 habitantes, y El Alto, con 840.000. Además, el Salar de Uyuni es el mayor depósito de sal del planeta, y cuando llueve se crea una superficie reflectante, convirtiéndolo en el mayor espejo natural del mundo. Hay 152 minas antipersona en Bosnia por kilómetro cuadrado, el ratio más alto del mundo. En Botsuana hay la mayor concentración de elefantes del mundo, gracias a sus estrictas regulaciones en cuanto a la caza. Hay más personas no contactadas en la porción del Amazonas en Brasil que en cualquier otro lugar del mundo. Se cree que el número de tribus aisladas es superior a 100. Brunei es uno de los últimos países con una monarquía absoluta. El sultán Hassanal lleva desde 1967, convirtiéndolo en el segundo mayor reinado actual, tras la reina Isabel II. El sultán tiene 1.500 habitaciones, 257 baños, una esposa, que también es su prima, y Michael Jackson le cantó por 17 millones de dólares, sin olvidar que su nombre tiene 223 letras. Bulgaria dice haber sido el creador del yogur hace 4.000 años, de forma accidental. Sea o no cierto, la principal bacteria de la fermentación lleva en su nombre Bulgaria, Lactobacillus bulgaricus, ya que se descubrió por primera vez en este país. Burkina Faso es el país más caliente del mundo. La temperatura anual es de 28,25 grados. La agricultura es tan importante en Burundi que el 90% de la
población depende de trabajos en este sector, y es, además, el país más pobre del mundo que tiene una medalla olímpica. En Bután no se celebran los cumpleaños, y la mayoría de gente no sabe cuándo es o cuántos años tiene. Con fines administrativos, los ciudadanos de Bután tienen todos el mismo cumpleaños, el 1 de enero. Además, para visitar el país hay que pagar $200 por día. Aunque parezca mucho, incluye cosas como la comida, el transporte, el alojamiento, el guía y los impuestos. Además, en las zonas rurales se pueden ver penes pintados en los edificios. Debido a continuas sequías en el siglo XX, muchos caboverdianos tuvieron que dejar la isla, buscando mejores oportunidades. Debido a esto, hay más caboverdianos viviendo fuera del país que dentro. En Camboya, un país que ha cambiado el nombre 6 veces en los últimos 65 años, puedes comer kebabs de tarántula. A menudo llamado África en miniatura, en Camerún hay 1738 grupos lingüísticos diferentes y más de 200 lenguas nativas. En Canadá hay 400 millones de hectáreas de bosque, es decir, el 9% de todo el mundo, y además tiene más lagos que todo el resto del mundo combinado. Y es que Canadá es tan grande que su punto más al este está más cerca de Croacia que de Vancouver. En términos de posibilidad de un desastre natural, Qatar es el país más seguro del mundo. Chad es el país con menos consumo de electricidad per cápita. En Chile ocurrió el terremoto más devastador de la historia, 9,5 en la escala de Richter, y esto no es bueno en un país donde los bomberos son voluntarios, que no reciben ningún sueldo. A no ser que seas de China, los pandas que ves en tu zoo solo están de visita. Eso es porque todos los pandas del mundo están prestados por parte de China, así que técnicamente son propiedad del gobierno chino. Además, junto con Italia, es el país con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En 1915, Gran Bretaña ofreció Chipre a Grecia, a cambio de su intervención en la Primera Guerra Mundial, pero el gobierno griego rechazó esta oferta, ya que Grecia se encontraba en una fuerte crisis interna. Además, Chipre no tiene un himno nacional propio. En Ciudad del Vaticano encontrarás los únicos cajeros del mundo que te dan la opción de elegir como idioma latín. Caño Cristales, en Colombia, se le conoce como arcoíris líquido, debido a sus muchos colores vívidos, los cuales son producidos por las plantas acuáticas, en un proceso reproductivo. Las Islas Comoras son uno de los países más políticamente inestables del mundo, con un golpe de estado o un intento de ocurriendo cada 2 años, desde 1975. En el Congo, si una mujer se queda viuda, se tiene que cortar todo el pelo. Esta costumbre es practicada en la mayoría de tribus del Congo, y esto se debe a la creencia de que el espíritu puede permanecer en el pelo de la mujer. Bélgica colonizó este país de 1908 a 1960, y una de las costumbres que se han quedado en este país es la obsesión con la mayonesa, y es que se lo echan a todo. Tanto hombres como mujeres tienen que escoger entre los 15 cortes de pelos preaprobados por el Estado. Las multas van desde pequeñas sumas de dinero a encarcelamiento. El pop coreano es la tercera cosa que más se exporta en el país. En Costa de Marfil existe la iglesia más grande del mundo, por área exterior, y fue completada en 1989. En Costa Rica no hay direcciones. Si quieres mandar una carta, tendrías que escribir algo así como 500 metros enfrente del campo de fútbol, una vez pasado el Pizza Hut, a la izquierda de la Casa Roja. Croacia es la inventora de la corbata. Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, el rey Luis XIII de Francia contrató a unos mercenarios croatas que llevaban una pieza de tela alrededor de su cuello, hecho que le gustó bastante al rey. Lo llamó la cravate, un término que se sigue usando en francés. La mayor fuente de ingresos de Cuba no es ni el tabaco, ni el azúcar, ni el ron, ni el turismo, son los doctores. Y es que los 50.000 doctores que trabajan afuera traen a Cuba unos 11.000 millones de dólares anuales. En Dinamarca, 4 de cada 10 personas poseen un vehículo, mientras que 9 de cada 10 poseen una bicicleta. Solo hay 2 países en el mundo que tienen en sus banderas el color lila: Nicaragua, el cual tiene un arco iris en el centro, y Dominica, el cual tiene un loro con plumas lilas. En Ecuador, los camiones de la basura tienen una melodía similar a los camiones del helado en Estados Unidos. El pan se inventó en Egipto hace 10.000 años. Los primeros ejemplos eran planos, muy parecido a lo que conocemos en día como tortitas. El municipio salvadoreño de Nejapa celebra cada 31 de agosto su particular batalla, la del fuego, y lo vienen haciendo desde 1922. Es una batalla sin reglas y todos contra todos, en la que se hacen bolas de fuego y se lanzan a los contrarios. Si alguna vez has soñado con ir a un cajero de un banco y retirar una barra de oro, entonces tienes que ir a Dubái, donde existe tal máquina. Eritrea ganó la independencia de Etiopía en 1993, pero no ha habido una elección desde entonces. Su constitución se suspendió en 1997 y solo hay un partido político en todo el país. El animal oficial de Escocia es el unicornio. Además, tiene la mayor proporción de pelirrojos del mundo, con un 13%. La Casa de la Moneda en Kremnica es el negocio más antiguo del mundo que trabaja de manera continua desde sus principios hasta la actualidad, y es que llevan acuñando monedas desde 1328. Las abejas son una parte importante de Eslovenia. De sus 2 millones de habitantes, 90.000 son apicultores, eso es, 1 por cada 20 personas. España es el país con más bares por habitantes del mundo, hay 1 por cada 175 personas. Además, es el país con más superficie de viñedo, seguido de China y Francia. También cuenta con el honor de ser el país con mayor tasa de donantes de órganos del mundo, desde hace más de 20 años.
Además, la única acción humana visible desde el espacio son los invernaderos de Almería. La Navidad era ilegal en Estados Unidos hasta 1836, ya que la consideraban una festividad pagana. El diseño de la bandera actual fue un proyecto de clase de un estudiante en 1958, pero el profesor no fue impresionado, ya que le dio una calificación de B-. Estonia es considerado el país más avanzado digitalmente del mundo y fue el primero en ofrecer a sus ciudadanos el voto online en 2005. En Harar, Etiopía, puedes alimentar a las hienas, ya que son realmente apreciadas y honoradas, en lugar de odiadas como en el resto del mundo. Alrededor de una cuarta parte de todas las enfermeras internacionales provienen de Filipinas, lo que lo convierte en el principal proveedor de enfermeras del mundo. Además, poseen una isla, en un lago, en una isla, en un lago, en una isla. En Finlandia se celebra cada año el Campeonato Mundial de llevar a tu esposa a cuestas, pero no la puedes llevar de cualquier manera. Tiene que abrazar tu cuello con sus piernas e ir boca abajo. En la isla Taveuni se encuentra la línea internacional del cambio de fecha. Con la ayuda de una señal puedes ver dónde empieza un nuevo día, así que puedes poner tu pie en el hoy y el otro en el mañana. Francia es el país más visitado del mundo, con casi 90 millones de turistas anuales. Entre los años 1748 y 1772, las patatas eran ilegales porque se creían que eran las causantes de la lepra. Además, en algunas provincias francesas se saluda con 5 besos. Y ahora te pregunto, ¿cuál de estos hechos es el que más te ha sorprendido? Compártelo en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.